Esta será la película más aterradora que hayas visto, o simplemente acabarás tan confundido que no sabrás qué demonios acabas de ver. En La Boca del Miedo nos cuenta la historia de John Trent, un experto investigador de fraudes fiscales totalmente escéptico que no se deja engañar fácilmente ni siquiera por los mejores estafadores en el mercado. Un día se le encarga una de las tareas que cambiará su vida y probablemente de la humanidad. Mientras desayuna un café, es atacado por un hombre con un hacha, un desquiciado que parece tener los ojos con el iris extraño y que trata de matarle, pero que es interceptado por la policía justo antes de la catástrofe. El loco le diría unas últimas palabras antes de morir. ¿Acaso tú lees a Sugar Kane? Resulta que una importante editorial le ha contratado para que busque al más grande escritor de los últimos años, Sugar Kane, un escritor de terror que todos sus libros son una sensación, bestseller tras bestseller. El escritor representa una mina de oro para la editorial y ahora ha desaparecido, por lo que será trabajo de John encontrarle. En las noticias podemos ver que la locura por los libros de Sugar Kane es inmensa. Al parecer, la gente hace filas enormes y se golpean entre ellos para conseguir su último libro. Y además, un rumor invade las calles. Se dice que cada que alguien lee los libros de Kane, estos empiezan a enloquecer y actuar de formas violentas. Nuestro protagonista acepta el trabajo y antes de iniciar su búsqueda empieza a leer las novelas. Pero sin saberlo, esto poco a poco le irá consumiendo, teniendo pesadillas horribles que, como veremos en la trama, irán empeorando con el pasar de los días. John tiene una teoría. El escritor está escondido en un lugar ficticio de sus novelas, un lugar que de hecho sí existe con el nombre de Hope Ends, por lo que él, junto con la editora en jefe de la editorial, Linda Stiles, se dirigen al pueblo a resolver este misterio. Desde el inicio todo parece ir muy extraño en el viaje. Desde que están en la carretera, en la noche, Linda tiene una extraña visión con un niño que de pronto se convierte en un anciano y le atropella por accidente. Una serie de flashbacks bizarros y de la nada, sin saber, de pronto aparecen en el pueblo. Linda al inicio no sabe qué demonios pasó, pero asume que en algún momento se quedó dormida. Lo que no sabrían era que habían llegado a un lugar más allá de los límites de la realidad. Pero al llegar, las cosas no mejorarían. Para empezar, el pueblo parece semi-abandonado y se dirigen a un hotel local. Linda está muy nerviosa. Cada cosa del pueblo, cada casa, cada persona, cada detalle son idénticos a las creaciones de Sugar Kane. Todas sus novelas fusionadas en ese mismo pueblo. De hecho, discuten de cómo una mujer anciana que les atiende en el lobby del hotel donde se quedan es idéntica a una asesina que mató a su esposo en una de las historias del escritor. Linda empieza a considerar que tal vez, y solo tal vez, Kane ha escrito todo inspirado en ese lugar. Incluso existe una iglesia antigua donde en las novelas de Kane existía una entidad Lovecraftiana que también tenía su réplica en ese pueblo. John es demasiado escéptico. Solamente se ríe y dice que no le importa todas estas tonterías de ficción. Simplemente quiere encontrar al escritor para largarse de ahí. Ignora a Linda y siguen con la tarea. Esto solamente sería el inicio de visión tras visión de eventos muy extraños que les harán dudar de la realidad y cómo los eventos de cada novela parecen revivirse poco a poco. En un bar, un hombre claramente afectado le dice a John que deben irse del lugar, que desde que Sugar Kane llegó al pueblo, algo ha consumido la mente de los niños y ahora poco a poco también la de los adultos. Una entidad que va más allá de la comprensión humana. Claro que John sigue sin creer ni una pizca de todo esto y solo busca a su compañera, quien ha ido en persona a buscar a Sugar Kane. Cuando John le encuentra, es demasiado tarde para ella, ya que ya había sido consumida por las historias de Kane y no queda nada de humanidad en ella. Solamente un cuerpo lleno de una maldad Lovecraftiana. John trata de huir del pueblo, pero cada vez que lo intenta es como un bucle. Al salir de los límites, vuelve a aparecer en el centro de la ciudad. Es imposible escapar de una entidad Lovecraftiana. Ahora, frente a frente del mismo Kane, este le explica que jamás imaginó las historias, sino que los seres siempre le dijeron lo que tenía que escribir. Entidades antiguas más allá de la realidad que lo han utilizado como antena para que él pueda crear estas historias que irán consumiendo eventualmente a la humanidad. Hoy en día,
ya existían más personas que creían en los mundos de Kane que en la misma Biblia. Allí John trata de huir, mientras es perseguido por una decena de seres lovecraftianos. Al despertar, John se da cuenta de que todo ha sido un sueño, o eso parece. Termina yéndose en autobús y se dirige a su casa, tratando de darle explicación a todo lo que allí había vivido. Pero poco a poco empieza a tener visiones con Kane nuevamente durante todo el viaje. Incluso, él mismo, en una de estas visiones, le dice que llevará personalmente el libro a la editorial. El libro que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Y ahora Trent ya ha perdido totalmente su cabeza y parece no identificar lo que es verdad y ficción. La gente lo ve extraño. Ahora John dice cosas que jamás sucedieron. Recuerdos que él tiene que en realidad supuestamente nunca ocurrieron. Nunca existió un Hobson y nunca existió ninguna Linda Style. John trata de descifrar el misterio de la locura que lo está acechando, pero parece que no hay ningún misterio. Kane se había convertido en una deidad más allá de la comprensión, y ahora solamente quedaba el final de la humanidad. La gota que derrama el vaso es cuando John se entera de que el último libro ha sido publicado, y que incluso habrá una película. John enloquece completamente y se convierte en un hombre esquizofrénico que ya no sabe lo que es realidad y lo que es fantasía, aunque muy en el fondo sabe que el fin está por llegar. Lamentablemente, nuestro protagonista termina en un psiquiátrico, siendo una sombra de lo que alguna vez fue. Todo parece terminar aquí, pero una noche escucha gritos por todo el lugar y aparecen criaturas con tentáculos. Pero a estas alturas, él ya no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. En la mañana, John ve que la puerta está abierta. Sale y descubre que todo estaba destruido. Hay sangre por todo el lugar e incluso se da cuenta de que puede escapar del psiquiátrico. Pero el apocalipsis también había ocurrido allí fuera. El destino era horrible. Esa amenaza de Kane por destruir la existencia parecía que era cierta. John camina por las calles y entra a un cine donde estaban proyectando La Historia, en la boca del miedo. Y John se ve a él mismo actuando en la película porque todo lo que le había dicho Kane era verdad. Él siempre fue parte de esta creación y ahora el mundo había sido consumido en un horrible final lovecraftiano. John simplemente se ríe y tanto él como nosotros ya hemos perdido totalmente la cabeza. En la boca del miedo es para mí la película que mejor entiende el horror cósmico y el terror lovecraftiano. Una historia que sale del patrón común de las películas hollywoodenses. Una narrativa extraña y con un final que ya estaba sellado desde un inicio, pero que te atrapa y quieres ir viendo qué va pasando, teniendo un tipo de esperanza de que tal vez al final logren descifrar el misterio o cómo vencen a la entidad. Pero amigo, así no funciona el horror cósmico. John era escéptico, tal vez ateo, al menos cuando tomó el caso, pero eso no importa en este tipo de historias. Ni tus reglas morales, ni tus creencias, ni la tecnología de la humanidad, nada podrá ayudarte. Nosotros no somos más que polvo contra seres que van más allá de nuestra comprensión. Y el hecho de tomar a un hombre tan escéptico e inteligente y verlo despedazado mentalmente, al final de la película riendo con locura y la cara pintada, es el terror lovecraftiano puro. El horror cósmico puede hacerse con la mente de muchos. Por eso amamos todo este tipo de contenidos. La humanidad fue, es y será solamente un chiste en este tipo de historias. La pregunta es, ¿acaso tú lees a Shooter Kane? Esto fue Cthulhu TV.